Ser podcast. Estoy seguro que ahora mismo muchísimos, bueno, no solo los oyentes, Isaías Lafuente, buenas tardes. Hola, Rafa buenas Panadero, tardes. buenas tardes. ¿Qué Emma tal? Vallespinoz, bienvenida. Hola, ¿qué tal? En Barcelona, Rafa Vila San Juan, buenas tardes. Radio Vila San Juan. Estoy seguro que Radio Vila San Juan, que muchos oyentes tienen en la cabeza ahora aquella coreografía de zombies con la que Michael Jackson cosechó hace 42 años un éxito descomunal y que se convirtió en el videoclip musical más caro de la historia. Cuando se estrenó Thriller, fue todo un acontecimiento y eso que llegó solo a través de la televisión y del cine. Porque las otras pantallas, las de internet, los smartphones, las tablets, entonces no me han llegado todavía a nuestras vidas. Yo creo, Rafa, que este vídeo tiene, Rafa Panadero, tú que eres el musicólogo de La Ventana, tiene además una vida que llega hasta nuestros días en el terreno escolar. Es que no es un vídeo, es un cortometraje con una historia muy bien contada. John Landis, el director, que había hecho ya cosas como los Blues Brothers, Maravillas, Desmadre Americana. Sí. Y yo tengo la experiencia de la última fiesta de Halloween que hice para mi hijo el pequeño, 10 años. Entonces, claro, en casa, después de todo el lío, les puse el vídeo de Thriller. ¿Y? Bueno, se quedaron todos impactados, era muy gracioso. Tengo otro vídeo grabándoles desde atrás como todos intentaban hacer la coreografía de los zombies que decías. Y vamos, les encantó, con 10 años, año 2024, ¿eh? Sí. Bueno, hoy los zombies clásicos siguen dando mucho juego en la ficción. Ahí tenemos las series, yo que sé, de Last of Us, de Walking Dead. Pero les ha salido un rival, y con esto hay que ponerse ya muy serio, que conecta con lo que coloquialmente entendemos cuando le llamamos zombie a alguien. Pues alguien que está cansado, que está distraído, que está empanado, pero también que está sin energía, como desmadejado, sin motivación o interés, ¿no? Bueno, esta es una descripción que, según el libro del que vamos a hablar esta tarde, retrata bastante bien a los que podríamos considerar los zombies de la era digital, que son básicamente los chavales que pasan horas y horas y más horas enganchados a las pantallas. El libro en cuestión se titula así, Generación Z, Generación Zombie, y su autor es el doctor Javier Álvarez, especialista en neurofisiología clínica y sueño, al que tenemos en Radio Barcelona, sentado junto a Rafa Vila San Juan. Javier Álvarez, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Estábamos haciendo memoria del vídeo de Michael Jackson y yo estaba pensando que la palabra zombie, más allá de aquel divertimento, joder, es una palabra muy, muy seria, ¿no? Como para definir esto. Suena dura, ¿verdad? Pero es que hay que llamar la atención. Hay que llamar la atención porque realmente las consecuencias que las pantallas, el exceso de uso de pantallas está teniendo en el desarrollo, en la salud de nuestros niños y adolescentes es tremenda. Es tremenda. Lo más parecido podríamos decir que es ese zombie, ¿no? Bueno, hablas de impactos en la salud física, en la salud mental y también en la salud emocional. Cuando, por ejemplo, no sé, y es muy, muy frecuente en estos días, siempre lo ha sido, pero yo creo que ahora más, cuando achacamos algún comportamiento a la rebeldía adolescente, ¿puede que se nos esté escapando cómo influyen las pantallas en esa reacción? Bueno, sin ningún tipo de duda, todo lo que es la irritabilidad, ¿no? Por ejemplo, está muy asociado y la impulsividad está muy asociado a la adolescencia y es propio del cerebro adolescente en desarrollo, con un lóbulo prefrontal menos formado todavía. Pero si a ese cerebro en desarrollo le quitamos horas de sueño, que no olvidemos que las pantallas es el principal ladrón del sueño en nuestros jóvenes, y le sumamos la hiperestimulación del sistema nervioso central que provoca las pantallas y la desregulación emocional, pues tenemos una combinación perfecta para que estos niños pues no estén desarrollándose como a todos nos gustaría y como todos los adultos nos deberíamos preocupar y ocupar para que sea. Javier, dices en el libro que, y eso es verdad, que toda época, toda generación tiene su droga. Ayer hablábamos aquí en La Ventana a esta hora del tema de la cocaína, y que le ha tocado a los niños y adolescentes de hoy es la adicción al móvil. Sin embargo, es verdad que hay cada vez más estudios científicos, más voces de alarma, más asociaciones de padres que se intentan organizar. Es verdad que se va advirtiendo movimiento, pero no parece que socialmente
nos alarmemos tanto como en otros casos, ¿no? ¿Eso es por desconocimiento o porque es más cómodo mirar hacia otro lado? Bueno, las dos cosas y le puedes sumar una tercera que lo hace todavía más complejo, ¿no? Y es que creo que es la primera vez en la historia de nuestra especie que todas las generaciones están enganchadas a una misma droga, ¿no? Los adultos también tenemos esa dependencia a ese móvil, a esas redes sociales, a las pantallas en general, y por lo tanto, como los adultos tenemos que ser o deberíamos ser el ejemplo, no por palabras, sino por hechos para nuestros niños y adolescentes, y no lo somos, porque tú le puedes decir a un adolescente no uses el móvil porque te está perjudicando para tus estudios, porque estás irritable, porque estás enganchado o de la forma que quieras en el diálogo cada uno que tenga en casa, pero si tú con tu ejemplo lo que estás haciendo es estar con el móvil o cuando ellos te están hablando, estás presente físicamente, pero estás utilizando el móvil en segundo plano, o hay una pantalla, incluso ya no tiene que ser el móvil, incluso una televisión en un momento de la cena, ¿no? O en el transporte en coche que se vayan con el móvil y con pantallas, eso hace que el vínculo, que la conexión se esté deteriorando tremendamente. Lo que ocurre, Javier, es que esa droga, ¿no? Pues en la nuestra, ¿no? Quizás, Francino, pues la coca, ¿no? O incluso la heroína en su época. Todo esto era en el trabajo, evidentemente, o no estaba o no era evidente, ¿no? Mientras que un móvil tú lo utilizas para trabajar para igual todo, que lo utilizas para que te genere una dependencia. Entonces, ¿quién pone freno a esto? ¿Cómo se hace? Totalmente de acuerdo, Rafa. Bueno, es complejo, ¿no? Lo que tenemos que ver aquí es el número de horas recomendadas de uso de pantallas según la edad. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Y para qué se usa? Y lo que nos dicen los datos, ¿no? Los datos nos dicen que nuestros adolescentes están usando una media de 7-8 horas de pantallas al día. Que los niños entre 8 y 12 años las están usando en torno a las 4 horas. Que los niños menores de 6 años están utilizando pantallas cuando no deberían utilizarlos de ninguna manera y se les está utilizando encima las pantallas como calmante, como niñera electrónica, ¿no? Entonces, una cosa es lo que hagamos los adultos, nos perjudique más o menos y que además estemos en una era que estoy totalmente de acuerdo, que las pantallas están presentes en casi cualquier campo de nuestro trabajo. Pero el tema es que no solo las usamos para trabajar, es que nuestro tiempo de ocio además las ponemos con pantallas. Y otra cosa es que no protejamos a nuestros niños en neurodesarrollo, en crecimiento, para que algo que les está perjudicando en su crecimiento, como decíamos, en salud mental. Porque las implicaciones del uso de pantallas excesivo en niños y adolescentes es en todas las esferas, ¿no? Es más ansiedad, más depresión, más ideas autolíticas, mayor sedentarismo, menos rendimiento en el colegio, menos empatía, menor creatividad. Bueno, no quiero seguir porque ya creo que son suficientes, ¿no? Menor desarrollo del lenguaje, pero claro, eso es algo que nosotros tenemos que, insisto, que protegerlos, porque la obligación de los adultos es ser responsables de que nuestros hijos crezcan dentro de unos ámbitos. Igual que una droga permitida socialmente en nuestra sociedad, como es el alcohol, ¿no? Podremos también hablar ya lo creo. Y tendido. Hasta los 18 años no es permitida, porque entendemos que los jóvenes el daño que esa droga puede hacer en ellos es muchísimo mayor que los adultos y por lo tanto hasta los 18 años los protegemos. Sin embargo, de las pantallas, ya no solo además la hiperestimulación que provocan las pantallas como continente, sino el contenido que hay en ellas, ¿no? ¿A qué están accediendo niños pequeños de 8, 9, 10 años? Contenidos de violencia, de ciberbullying, de pornografía. Entonces es un tema realmente complejo, pero serio, y el que yo creo que, insisto, hay que hacer mucho ruido. Yo os agradezco, de hecho, que estemos haciendo ruido aquí, porque es somos algo unos convencidos de este ruido, Javier, de verdad. Y Javier, hablábamos al empezar de Michael Jackson, ¿no? De aquellos años 80, los que crecimos en aquella época, pues habíamos normalizado cosas que ahora son impensables, ¿no? Pienso en el tabaco, en los autobuses, en los colegios incluso, ¿no? Los profesores fumaban, pienso en tomar el sol sin protección, en un montón de cosas que ahora nos parecen impensables y nos escandalizan. Y yo me pregunto si los móviles serán un poco el tabaco dentro de unas cuantas décadas, ¿no? Si como experto crees que en cuántas décadas esto nos parecerá también impensable dejar a un niño con 8, 9, 10 años con un móvil y con horas de uso, como decías, ¿no? De 4, 5, 6 horas. Yo deseo realmente que los ejemplos que pones son buenísimos y son clarísimos, ¿no? Yo deseo realmente que sea así, que no te puedo decir cuánto tardaremos, pero ojalá y sea lo menos posible, que sean escasos años, ¿no? Y que ese movimiento social que se está empezando a poner en marcha sea rápido y contundente. Detrás hay muchísimos intereses económicos, ¿no? Detrás hay una poderosísima industria tecnológica, como la fue en su momento, por ejemplo, la industria del tabaco, en cuanto a fumar daba glamour, ¿no? Y aquí pues nos han vendido
por ejemplo, que la tecnología iba a hacer que nuestros niños fuesen muchísimos más inteligentes, rindiésemos mucho más en el trabajo, en las escuelas y demás, cuando se ha visto que todos aquellos países que cuanto más han invertido en digitalización de las aulas, menos rendimiento escolar. Por lo tanto, claro, hasta que la sociedad y la ciencia da la evidencia de cuáles las consecuencias, ahí tenemos siempre un margen de 2, 3, 4 décadas en la cual pues hay unas generaciones que son afectadas. Yo espero que en esta ocasión tardemos menos en darnos cuenta y sobre todo, claro, tener muy presente que es que la infancia se vive una vez. Claro. Todo lo que los niños están dejando, ya no es lo que implica las consecuencias de las pantallas, es qué están dejando de hacer los niños por estar tantísimas horas en las pantallas. Están dejando de tener juego analógico, fundamental para su desarrollo, socializar en persona con sus amigos, ¿no? Hacer actividad física, estar en la naturaleza, generar, como decía antes, vínculos reales, familiares y tiempo de calidad. Y eso o se hace en la infancia de una forma correcta. Están dejando de leer, que es algo fundamental para su neurodesarrollo, para su comunicación, para su lenguaje. Y todo eso, si no se hace en la infancia y en la adolescencia, que es cuando el cerebro se está formando y está generando una cantidad y tiene una facilidad de generar conexiones cerebrales que nunca más volverá a ser, después no lo podemos recuperar. Javier, dejemos claro que este discurso no es un discurso tecnófobo. Dejémoslo claro. Tú eres científico, por ejemplo. Claro. O sea, no, es que no se lea esto en clave de tecnofobia. Que no es eso. Que es que hay hoy mismo el diario El Mundo publica un informe, creo que son 4 páginas, he estado leyendo, con evidencias científicas de, por ejemplo, un estudio de la Universidad de Hong Kong concluye que el tiempo de pantalla afecta a la función cerebral necesaria para la atención. Hay imágenes de resonancias con colorinchis donde se comprueba cómo afecta negativamente a las neuronas. Hay una entrevista con Miguel Ángel Martínez González, que es un catedrático de salud pública de la Universidad de Navarra, diciendo que se ha perdido más de un 5% de coeficiente intelectual en la última década. Correcto. Por eso me gusta ir enumerando evidencias, pero dejar claro que esto no es un discurso tecnófobo. Es que se dice, bueno, es que estáis contra la tecnología. No es eso. ¿Cómo me alegro que lo comentes, ¿no? Porque es que, fíjate, porque a mí ya en alguna entrevista me han preguntado, oye, ¿esto será tecnofobia? Lo primero que hay que decirle a estas personas que piensan en el discurso tecnófobo es, mira, lo mejor que puedes hacer es sentarte, coger un libro, por ejemplo, Generación Zombie, el libro del que estamos hablando hoy en día, no es un libro en el que yo dé mi opinión. Es un libro que está respaldado a los estudios científicos que existen, porque aquí no podemos sentarnos en una misma mesa. La ciencia, lo que dicen los estudios científicos, lo que a alguno dentro de una iluminación se le ocurra decir, y es que resulta que los videojuegos desarrollan la coordinación motora de los niños. ¿Dónde está ese estudio que demuestre eso? Es que eso no es así, es que no hay ningún... Pero claro, la industria ha creado esos mitos, esos falsos mitos sobre las ventajas de las pantallas para que estemos aquí discutiendo si es tecnófobo o no es tecnófobo, y mientras tanto ellos siguen vendiendo y ocupando nuestro tiempo frente a las pantallas. Pero al hilo de esto... No, perdón, doctor, al hilo de esto de la tecnofobia, habrá muchos oyentes que estarán diciendo, bueno, sí, pero es que yo hago un uso responsable de esto. Yo creo que esa es la clave, que todavía hay gente que dice, se puede hacer un uso responsable de esto. Yo no sé si usted, desde su experiencia, ve que esto es una falacia o todavía es posible, porque si volvemos a la comparación con otras drogas, pues claro, hay drogas que generan mucha adicción y bueno, sí se puede hacer un uso responsable, pero quizá bajo la supervisión de un médico. Y eso es un escenario que en esto de las pantallas no es posible, no es planteable. Es que depende muchísimo de las edades en las que estemos hablando, ¿no? Siempre hay que saber que las pantallas no son biológicas y las pantallas en realidad no las necesitamos para tener una vida saludable. Ahora bien, son necesarias socialmente, como decíamos antes, a nivel laboral, son necesarias, pero hay que ver qué grupo de edades, ¿no? Y entonces, para los adultos, un número de horas de pantallas va a perjudicar menos, pero para los niños van a ser más perjudiciales. Tenemos que tener claro muy las horas que recomienda las organizaciones mundiales la Organización Mundial de la Salud, las sociedades de pediatría, de cuántas horas deberían los niños utilizar las pantallas. Y es que hasta los 6 años, prácticamente, hasta los 2, 0 absoluto, pero es que ya se está hablando de que hasta los 6 absolutamente también 0, ¿no? Que luego, como mucho, entre los 6 y 12 años, media hora al día, que luego 1 hora, es decir... Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué edad y cuánto es el uso que se recomienda para esa edad? Y la actitud de los padres, porque, por ejemplo, atácame si quieres, pero yo durante mucho tiempo pensé, bueno, esta generación se criará con todo esto, pues igual que nosotros nos criamos con el inicio de la televisión o con lo que fuera, ¿no? Y será otra generación
Claro, ya luego empezaba a pensar que esto no puede seguir así, no puedo seguir pensando así. Pero habrá mucha gente que sigue pensando, bueno, tampoco es tan malo. Tampoco es tan malo. Bueno, mira, hablando de la televisión, que la tenemos ya como el centro de nuestras vidas y es el centro de nuestras casas en muchos sitios, bueno, ya se demostró a partir de los años 90, de la década de los 90, que el coeficiente intelectual, que hasta entonces siempre había ido subiendo más o menos unos 3 puntos por década, a partir de los 90 se estancó y dejó de subir. Y eso se asociaba directamente a la inclusión de la televisión en los hogares, porque implicaba dejar de leer, dejar de socializar, dejar de actividad física. Pero es que a partir de los 2000, y sobre todo a partir del 2010, con el uso de las pantallas digitales, móviles, tablets y demás, se ha visto que el coeficiente intelectual de nuestros niños ha disminuido. No es que no siga creciendo, es que ha disminuido. Es que el coeficiente intelectual hoy en día, por ejemplo, en rendimiento de matemáticas de un niño de 11 años, es el de un niño de 9 hace 20 años. Es decir, las repercusiones, la ciencia las está demostrando, los estudios están diciendo que hay un freno y un retroceso en la capacidad matemática, en la capacidad del lenguaje. Las editoriales están teniendo que simplificar los textos, poner un vocabulario más sencillo para que los niños puedan leer, porque si no, no llegan. O sea, es decir, son una serie de consecuencias tan importantes que, claro, mirar para otro lado, no hacernos responsables los que somos adultos. Evidentemente, si tú quieres ser fumador, pues fuma de adulto. Javier, pero si tienes un niño de 13 años en casa, no le regales un cartón de tabaco. Creo yo, ¿no? Estaba pues pensando, aquí yo creo que igual estamos obligados a protegerlos. Estaba pensando al escucharte que a veces, digamos, lo malo se ve muy bien en el espejo de lo bueno, ¿no? Es que ni siquiera lo bueno durante 9 horas sería tan bueno. Es decir, 9 horas de deporte, 9 horas de dedicarte a leer, 9 horas de comer, 9 horas de beber. Esas 9 horas serían tremendas porque ya no solamente es que te producirían daño, sino que, como has dicho muy bien, dejarías de hacer otras cosas. Pero mi pregunta es, ¿el daño causado en esta generación es recuperable? Tenemos que decir que sí. No podemos decir que no, porque si no podemos caer en no hacer nada, pero que secuelas tiene seguro, porque como os decía, hay unos años de neurodesarrollo que si no se aprovechan después, pues evidentemente no se puede recuperar al 100%, ¿vale? No se puede recuperar al 100%, pero tenemos que ponernos las pilas para minimizar estas consecuencias. Oye, Javier, déjame incorporar a la conversación a Diego Hidalgo, que nos está escuchando desde el comienzo. Diego es escritor, es autor de los libros Anestesiados y Retomar el Control e impulsor del movimiento OFF, que convoca para este próximo sábado, día 7, una concentración por el derecho a la desconexión digital. Protejamos la salud de los menores. Diego, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Dónde te pillamos, Diego, por curiosidad? Pues en Cracovia, en Polonia, donde he estado dando conferencias precisamente sobre estos temas. Oye, tenéis un manifiesto que ha firmado ya mucha gente. Explícanos un poco, para quien no conozca, cómo surge y en qué consiste este movimiento OFF. Bueno, pues muy en línea con todo lo que acabáis de comentar y de la alerta que lanza el doctor Álvarez, pues el manifiesto OFF es una iniciativa totalmente apartidista que se lanzó el año pasado y como has comentado está respaldada por más de 300 personalidades, tanto en España como en muchos países, y de muchas disciplinas, no solo de la medicina, sino también pues filósofos, científicos, abogados, artistas, etcétera, y lanza una alerta sobre esta relación, este punto, digamos, en el que hemos llegado en nuestra relación con la tecnología digital, que está teniendo consecuencias en muchísimas facetas de nuestras vidas. Hemos comentado ahora una faceta esencial, salud física, mental, cognitiva, emocional de los menores, pero el manifiesto OFF es una iniciativa un poco más amplia, pues que también muestra cómo gran parte de la tecnología digital está diseñada directamente para explotar las vulnerabilidades de los seres humanos y de sus instituciones, ¿no? Y a partir de este manifiesto, pues lanzamos iniciativas concretas, como esta concentración que acabas de mencionar, que tendrá lugar este sábado 7 de junio a las 11 en muchas ciudades de España, para alertar sobre aspectos específicos de esta problemática. Oye, un aspecto específico que no ha salido todavía a la conversación. ¿Se aprende mejor, hablamos de educación, de chavales, de estudiantes, ¿se aprende mejor en papel que en digital? Hombre, creo que ahí también existen muchos estudios de distintas disciplinas que muestran que, por un lado, existe una relación mano-cerebro que hace que, por ejemplo, cuando se escribe a mano,
el efecto sobre la memoria es incomparable a si es un teclado de una pantalla táctil. Por otro lado, también tenemos evidencia científica de que la comprensión lectora es superior cuando se lee en papel, por ejemplo, a cuando se lee en pantalla. Ya. Muy bien. Diego, una curiosidad. Especialmente en edades tempranas. Sí, una curiosidad y te dejamos ya, que si no la línea se va entrecortando un poco. ¿Qué teléfono tienes? Personalmente tengo un Nokia, un Nokia de estos antiguos. Yo tengo 41 años, pero todavía no he recibido mi primer smartphone, a pesar de haber sido emprendedor digital. ¿Ah, sí? Y de estar conectado gran parte del tiempo, porque creo que, se puede beneficiar uno de muchas cosas buenas que nos trae el mundo digital a través de ordenadores o de dispositivos que nos infiltran en cada minuto de nuestras vidas. Muy bien, pues oye, diga algo. Muchísimas gracias por asomarte este ratito a la ventana, ¿eh? Muchísimas gracias y espero veros numerosos el día 7 a las 11 de la mañana. Un abrazo, Joder, qué bien. Carlos, me sonaba Javier, ¿qué teléfono, ¿qué teléfono tienes tú, Javier? Perdona. Tú, un smartphone, ¿no? teléfono? Javier, tienes un smartphone, sí. Yo estoy a punto de comprarme el Nokia también. ¿Sí? Lo que sí que te puedo decir que ahora Hay un mismo nicho ahí, que tengo el smartphone, lo que sí te puedo decir es que le pongo límites, porque si no me pasaría igual que a todos los demás, ¿no? Acabas enganchado, es decir, después de la cena no lo utilizo, hasta bien entrada la mañana no lo utilizo, limito las horas en las que lo consulto a 3-4 veces a lo largo del día, y a pesar de eso tiene sus peligros, ¿no? Este libro que has publicado, Generación Zombie, incluye un cuestionario muy interesante con un montón de preguntas. Yo esta mañana se lo hacía a algún compañero y los resultados eran curiosos, de los que estamos aquí, Isaías, Rafa 1, Rafa 2 y Emma. Yo algunas preguntas, es muy largo el cuestionario, pero solo algunas. Mira, ¿dormís con el teléfono móvil encendido? No. Sí, pero silenciado, pero sí. ¿Sí? ¿Panadero? ¿Tú Sí, lo has dicho? silenciado, también, pero sí. Otra, si te dejas el móvil en casa, ¿vuelves a buscarlos? Sí. No. Si me pilla cerca, sí. Si no, pues... Vale. ¿Sentís cierta intranquilidad cuando no lo lleváis encima al móvil? Decir, oye, falta algo. Cierta no, toda. Todas, sí. no cierta tranquilidad, sino tranquilidad cierta. Intranquilidad cierta, ¿no? Sí, me gustaría decir que no, pero sí, ese día era común. Mira, otra pregunta. Es que es muy chulo el cuestionario. Es que además, según la respuesta, va puntuando más o menos y al final llegas a la conclusión de cómo ¿Zombie estás. o no? No, pero casi. Cuando vais andando por la calle, ¿podéis mientras enviar algún mensaje o ir mirando o chateando? Me he sorprendido haciéndolo. Hay que decir la verdad, ¿eh? Sí, yo lo hago, lo que pasa es que he descubierto el choque entre personas, que ya se produce. Ya, y vas verdad, con el móvil y ¡ay, caray, que me voy a dar! Sí. La última, que hay muchas, pero esta me parece definitiva. ¿Os negaríais a vivir sin móvil? ¿Os negaríais a vivir sin móvil? No. Esa es una pregunta trampa. ¿O aceptaríais vivir sin móvil? Decir, mira, mañana se ha acabado. No hay móvil. Para siempre, un tiempo, hemos unas vivido horas. mucho Esa tiempo es una sin móvil. pregunta trampa. Sí, es trampa. Porque Eso está Javier el ahí, individuo díselo y a el Javier. colectivo. Claro, Si exacto. es para todos, vale. Ya, pero alguien tiene que empezar, ¿no? Quiero decir, es que claro, esto es como, no, claro, como esto es general, nadie lo hace. ¿Pregunta trampa, Javier? ¿Esta es pregunta trampa o no? Bueno, es pregunta para que se creen más dudas y que la gente se lo replantee. Al final, no hay que olvidar que está enfocado sobre todo a los niños y a los adolescentes. Sí, ¿no? pero Y fíjate entonces, las respuestas aquí, las que ha habido. Sí, porque están todas las generaciones están en el ajo, ¿no? Pero lo que está claro es que sí que hay que apoyar a estas asociaciones, adolescentes libres de móviles, por ejemplo, que se hacen un trabajo fantástico, de que intentar que haya ese movimiento social para que hasta los 16 años, pues la gran mayoría de los adolescentes no accedan a esos smartphones, no sean el bicho raro de clase el que no accede. Pero desde luego Claro. yo creo que sería, digamos, el triunfo ya de la generación zombie. Es decir, cuando una especie decide renunciar a las bondades claras que tiene un determinado medio porque es incapaz de afrontar los peligros, pues me parece que es el símbolo de que no hemos evolucionado lo suficiente. Pero ¿no? la respuesta a eso es lo que tenía Hidalgo, un Nokia. Nokia. Que te permite estar comunicado, pero te evita
todo lo que lleva asociado. La pregunta es si ahora, en estos tiempos, es posible disociar y separar, tener un móvil, de estar conectado a las redes sociales y estar conectado 24 horas. Yo creo que sí se puede disociar. Sí. Yo estoy absolutamente Pues esa puede ser la clave. Y de hecho lo practico, pero bueno, Sí, en fin, no sé. Pues ya decía que se parecía tu teléfono al de Hidalgo. Yo tengo un smartphone, ¿eh? Y yo tengo un smartphone, pero bueno, pues procuro en la medida de lo posible. Tiene más mérito, Carlas, que tiene el smartphone pero no ha instalado las aplicaciones. No. Oye, fíjate, Javier, me gustaría terminar esta conversación sobre el libro, un libro muy recomendable, Generación Zombie, con una confesión tuya en el prólogo. Hablas con tus hijos, con Pau y con Xavi, ¿no? Y casi les pides perdón. Dices, mira, voy a leer un fragmento. Pau y Xavi, lo siento de corazón. Me gustaría haberlo hecho mejor. Sabemos que hay que limitar el uso de las pantallas, que debemos marcar unos horarios, pero Internet y con él los smartphones, los ordenadores y las tablets están por todas partes. Se han hecho imprescindibles para estudiar, incluso para relacionarse. Escapa todo control. Por mucho que impongamos a nuestros hijos un límite de tiempo, que prohibamos la entrada del móvil en los dormitorios y que esté presente en la mesa durante las comidas, por más que les obliguemos a pagarlo a determinada hora, siempre surge una excusa para saltarse las normas. Siempre hay algo que estudiar, que está colgado en la red, siempre hay un trabajo compartido online, algo que comunicar a los amigos vía chat, sea la hora que sea. Xavi, Pau, quizá como padres deberíamos haber estado más atentos. ¿Acaso deberíamos haber sido más duros? A la luz de todo lo que sabemos ahora, podríamos haber esperado un año más o 2 en daros vuestro primer smartphone. Nos alarma que ya se hable de adicción y acarreamos una culpabilidad terrible por haber claudicado en nuestra obligación de educar y velar por su bienestar. O sea, decía al principio que zombie es una palabra muy dura, pero esta confesión tampoco está mal, ¿eh, Javier? Sí, y fíjate que si los vieses ahora a Pau y a Xavi, te diría que seguramente dentro de sus grupos de edades y de amigos son de los que menos utilizan el móvil y de los que más concienciados están y de los que más horas duermen, porque no hay que olvidarse que las pantallas además son el ladrón de ese pilar fundamental de la salud de niños y adolescentes que es el sueño. Sí, porque caemos en ese movimiento global al final, ¿no? Acceden al móvil, de la media de edad de nuestro país es los 11 años. Y es que no hay que olvidar que tenemos muchísimos niños con trastorno de déficit de atención y hiperactividad, con depresión, con ansiedad, con trastornos del comportamiento, incluso con trastornos del espectro autista, que hay evidencia científica que dice que si les quitas las pantallas, por esa hiperexcitación que provocan, esos niños se regulan emocionalmente, se hiperexcitan y muchísimos de ellos dejan de necesitar tomar medicación. Por lo tanto, en todos estos niños que ya tienen además más problemas, quitar las pantallas debería ser un pilar fundamental y lo que se hace muchas veces es todo lo contrario, es darles pantallas. Por lo tanto, perdón Pau y Xavi, perdón a todos los niños de los que somos responsables como médicos, como padres, como educadores, porque tenemos que poner toda la carne en el asador, los que somos adultos, para protegerlos y que puedan crecer de la forma más sana posible. Javier Álvarez, autor de Generación Zombie, muchísimas gracias de verdad por ese rato en la ventana. Ha sido un placer. Gracias a vosotros, Carlos, un placer. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.